Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar, como dijimos, estudiando lo que son las parábolas de Jesús. Amén. Y hoy vamos a ver una parábola muy especial. Amén. Al pedir dirección y al orar, pedí al Señor cuál de ellas íbamos a estudiar hoy. Y Dios confirmó y creo que oportunamente para empezar el año. Amén. Creo que todos, cuando empieza el año, tanto las empresas, negocios, aún las iglesias van evaluando cómo les fue el año pasado, qué metas tienen, o hay un POA, ¿verdad? Un plan operativo anual, qué metas se proponen para que todo este año pues ya se vayan poniendo las pilas, como quien dice, e ir en pos de ese objetivo. Y algo que me llamó mucho la atención fue en esta parábola ese tema, amén. Y vamos a ir viéndolo, amén. Vamos por favor al Lucas, vamos a ir viendo lo que es la parábola de la gran cena. Y bienvenidos sean todos, amén, este primer día del año 2025, amén. No hay vacaciones, amén. El Señor dijo, mi Padre trabaja, yo también trabajo, amén. Así que es mejor estar siempre en los asuntos del Señor. Y qué mejor escoger estudiar la palabra del Señor, que es la única que nos va a librar de muchas cosas y nos va a mantener firmes siempre. Amén. Amén. Quiero que vayamos a Lucas 14. Lucas 14. Vamos a estar metiéndonos de lleno en este pasaje. Y ahorita vamos a ir viendo poco a poco todo esto. Amén. Ahora bien, es bueno aclarar que las parábolas, vamos a ir una diapositiva más. Las parábolas de Jesús habíamos dicho, amén, que se han descrito como una historia terrenal, amén, con significados celestiales. Es decir, Jesús usó muchas veces ejemplos extraídos de la vida cotidiana o de la naturaleza para enseñar vidas, amén, para enseñar verdades, mejor dicho, espirituales. Y quiero que leamos desde el verso 1, el capítulo 14 de Lucas. Y vas a ir viendo a la luz de todo lo que leamos el contexto, ¿ya? ¿Por qué estamos hablando primero o enfatizando esta parábola desde la perspectiva del doctor Lucas? Porque al ser doctor, y él mismo empieza este evangelio diciendo a Teófilo, he querido poder darte todo el conocimiento de los acontecimientos por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y Teófilo es alguien que no se sabe en verdad si ha existido esa persona como tal, pero esa palabra Teófilo es los que aman a Dios. Significa esa palabra Teófilo, los que aman a Dios. Es decir, de una forma literaria, Lucas estaba dando a conocer este evangelio a todos los que aman a Dios. ¿Y cuántos aman a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Mira, yo quiero que vayamos primero a Lucas 1 para que puedas leer esto conmigo. Miran, cuando dice pues que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, no te olvides que era un doctor, él, médico, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo, dice ahí, Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y vamos a considerar, por eso este evangelio, para hablar de esta parábola, porque vamos a comprender si por medio del Espíritu Santo Dios permitió que Lucas vaya viendo de orden cronológico, amén, todas las cosas que sucedieron y todas las palabras de nuestro Señor Jesús, es porque en todo lo que leamos hoy vamos a ir entendiendo a qué desemboca, a qué apunta esta parábola. Si volvemos una atrás, hemos titulado esta parábola Lo que cuesta seguir a Cristo. Porque uno dice, ¿por qué la parábola de la gran cena desemboca en lo que cuesta seguir a Cristo? Y vamos a ir viéndolo por qué. Oremos primero, amén.
Dios, te damos gracias por este tiempo. Queremos, Señor, entregarte, mi Dios, nuestras vidas en tus manos y en este primer día de este nuevo año 2025, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra more en abundancia en nosotros, Señor. Queremos, Señor, mi Dios, como dice tu palabra, una cosa demandado, estar, Señor amado, en tu casa, inquirir en tu templo, Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, nos ha agradado, Señor. Y hoy queremos, Señor, atesorar tu palabra, Dios, para este año que viene, Señor. Hoy instrúyenos, Señor. Aconseja, Señor, a nuestras vidas, Dios, y que podamos poner diligencia para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Leamos. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, vas a ir subrayando, ¿en dónde está entrando Jesús? En casa de un gobernante. Dice, y ese gobernante era un fariseo. Estos le acechaban. No te olvides que el Señor siempre era como que bombardeado, y los fariseos querían tentar de alguna manera al Señor para hacerlo caer. Entonces, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Esa palabra hidrópico hace notar a alguien que estaba hinchado de líquido, un edema, ¿sí? Esa persona padecía esto. No se sabe si fue adrede, si los fariseos hicieron eso, traer a esa persona para que Jesús también, entre comillas, invalide el mandamiento del día de reposo, o si en realidad también el Señor Dios Padre permitió que esté esta persona para que Jesús lo sane, y en base a eso también comienza esta enseñanza. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Sigamos, porque nota que el Señor Jesús está entrando primero a comer a casa de un gobernante. ¿Ok? Entonces, sigue la cronología. Observando cómo escogían los primeros asientos, han entrado a la casa de un gobernante, y el Señor Jesús observa cómo los fariseos estaban escogiendo los primeros asientos de la mesa. Refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida, le está diciendo como el Señor Jesús dirigiéndose al gobernante, ¿no? Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Con ese contexto, entra aquí el Señor a dar esta parábola. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que un fariseo le diga eso al Señor. Amén. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Es más o menos, mira cómo el Señor toma el contexto cotidiano, lo que pasaba naturalmente, para enseñar una verdad espiritual. Esa es la parábola. Entonces, dice ahí, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Subraya también esa palabra. Empezaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme. Ay, qué bendición. Y por tanto no puedo ir.
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Hay que subrayar eso. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Sigue el contexto, notemos, verso 25. La palabra se interpreta sola por medio del Espíritu. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Te acuerdas cuando todo el mundo empezó a excusarse? Lo mismo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comience a hacer la burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y continúa: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué hermoso, ¿verdad? Dijimos que las parábolas, uno más, por favor. Gracias, hijita. Entonces dice que era una historia terrenal con un significado celestial, ¿no? Entonces, aquí el Señor usaba cosas cotidianas para enseñar enseñanzas, mensajes espirituales, verdades espirituales. Y las parábolas permitían que los creyentes comprendieran de inmediato o después con una explicación del Señor, del Maestro, mientras que los incrédulos ignoraban su significado. Y lo que es una alerta para nosotros es que nosotros no podemos ignorar la palabra de Dios ni el mensaje que Dios una y otra vez también te da. Amén. Entonces Lucas, dijimos que está poniendo un acontecimiento en orden, como lo hemos leído en el primer capítulo, y dijimos que Teófilo significa el que ama a Dios. Si bien se desconoce la identidad de ese Teófilo, pero es una forma literaria para que vaya dirigida este evangelio a todos los que aman a Dios. ¿Ok? Y como habíamos notado cuando el Señor mismo menciona aquí lo que cuesta seguir a Cristo, y ojo que esta expresión no es de sufrimiento para los que estamos en Cristo, es decir, para los que son hijos de Dios no es una, ay, lo que cuesta seguir a Cristo, ay, tenemos un espíritu de conmiseración, no. Esto es para aquellos realmente que no están decididos en avanzar en el camino del Señor y realmente les cuesta a ellos seguir al Señor. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su vida pasada. No quieren dejar y ponen excusas para avanzar. Y ahí el Señor muestra, ¿verdad? Alguien que calcula para construir una torre. Entonces ve todo lo que tiene para construir. Y qué lindo que empecemos el año a calcular los costos y los gastos, amén, del poder seguir al Señor desde este primer día hasta el último día, amén, de poder seguirlo y saber asumir cuál es el precio que tengo que pagar por seguir al Señor, ¿ok? Amén. Entonces, ahí vemos que primero Lucas está describiendo la sanidad de un hombre hidrópico, ¿ok? Es decir, y notamos ahí que el Señor mismo sana a esta persona aún en día de reposo. Y en ese día vemos que lo que ellos o los fariseos ponían una excusa y creían que el Señor invalidaba cuando no invalidaba, ellos desconocían las verdades de ese mandamiento y sabemos que el día de reposo era retraer los pasos del hombre, amén, para poder hacer la voluntad de Dios. Es decir, ese era el día de reposo, que ese reposo es eterno, en otras palabras, es un sábado eterno que podemos nosotros vivir, que ya lo habíamos estudiado en su oportunidad. Entonces, ¿cuál era la excusa que ponían ellos? Es decir, que lo que primero ponían
lo que estaban ellos poniendo en primer lugar eran los rituales, tradiciones que estaban por encima del interés, del bienestar de las personas. Y aquí vemos ya con aplicaciones. Cuando seguimos a Cristo, no podemos nosotros poner en primer lugar nuestros intereses antes que los de Dios. Primero son los intereses de Dios antes que los nuestros. Aún en un trabajo, en un negocio, un oficio, en este año cuando empecemos, no hay nada mejor que pongas primero y en primer lugar y sobre todo las cosas de Dios antes que tus propios intereses. ¿Vamos de acuerdo aquí? Uy, hay unos cuantos amenes nomás. Ok, entonces ahí vemos que ellos estaban poniendo excusas, se excusaban para seguir al Señor. Y dice ahí, ¿no?, que los que fueron convidados, primero está mencionando a los judíos. A ver, vamos a una diapositiva más, por favor. Ok, el porqué de esta parábola, ya hemos leído todo el contexto del capítulo de Lucas, amén. Y si notas en la imagen, cuando los primeros que fueron convidados pusieron excusas, empezaron a excusarse, que me he casado, que esto y el otro, era una forma de cómo los judíos pues no querían seguir al Señor y lo habían rechazado, ¿no? Y entonces empiezan a invitar cojos, mancos, es decir, todos los que encuentres, fuérzalos a entrar. Y ahí nota, vamos a ir llegando a eso, que nosotros representamos esas personas que no en un principio no éramos dignos, pero después por gracia del Señor, amén, nosotros por gracia y por medio de la fe, por medio del Espíritu, nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando nacemos de nuevo. Y dice Colosenses, de dos pueblos hizo uno, un hombre nuevo para su gloria, amén. Avancemos. Ok, ¿quiénes se excusaron? Según la parábola dijimos, los judíos. Esta parábola estaba confrontando a el pueblo judío, es decir, aquellos fariseos que rechazaron al Señor. Ahora, Jesús está enfatizando que el costo del discipulado es alto y hay que reflexionar bien sobre el sacrificio necesario para poder seguirlo. Es decir, las responsabilidades familiares no son excusa. Nota ahí, Dios no está diciendo ahí, bueno, pues te has casado o estás no sé, pues teniendo esa situación familiar. No, es decir, no pongas excusas. Y ahí el Señor dijo, no, el que ame más padre, madre, hermanos, hijos, no es digno de mí. Todo lo que está por encima de Cristo me impide que yo camine junto con Él. No puede ser mi discípulo, no es apto para el reino de Dios. Calcula bien este año si vas a pagar el precio de seguir al Señor. Y no te hablo, ya habíamos dicho, no es solamente llenarnos de reuniones, no solamente es estar en todas las reuniones, sino negarte a ti mismo. Dice, toma tu cruz y sígueme. Amén. Negarnos a nosotros. Entonces ahí está enfatizando, ¿ok? Entonces se comenzaron a excusar ahí los religiosos. Y los que no tenían probabilidades de ir a esa gran cena eran los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, ¿ok? Y el Señor, cuando dice ahí el costo de seguir al Señor, seguir a Cristo, no está hablando y no sugiere de deshonrar a los padres ni descuidar las responsabilidades familiares, sino que el amor a Cristo debería ser y debe ser más grande que cualquier otra relación. No es aborrecer al padre, a la madre, no, sino saber seguir, saber pagar el precio. ¿Qué está primero? No olvidemos, la familia es el primer ministerio, pero eso no tiene que ser una excusa para no seguir al Señor, para seguir al Señor, mejor dicho, no tiene que ser una excusa. Entonces el amor a Jesús debe ser grande, amén. Amén. Entonces seguir a Cristo significa renunciar incluso a las relaciones terrenales más preciada, es decir, en otras palabras, entregar toda tu vida a Cristo, llevar tu propia cruz. Y eso era una expresión de muerte. Llevar tu propia cruz era una expresión de muerte. Significa que cada día nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que le agrada. Amén. Ok, entonces ahí el texto está llamando a renunciar a todo lo que nos impide correr bien esa carrera con el Señor. Amén. Notemos que cuando el Señor hizo todos esos milagros en Israel,
y no sabemos cuántos más hizo. Juan mismo lo explica, ¿verdad? No cabrían en todos los libros del mundo. Esas obras que hizo el Señor de misericordia eran a favor de Israel, para que puedan mostrar el poder de Dios, para que puedan entender que Cristo vino del cielo, que el maná descendió del cielo. Y aun cuando nosotros en este tiempo el Señor hace también obras, portentos, milagros en nuestras vidas, es para manifestar su poder, es un respaldo del Evangelio. Dios quiere mostrar su poder en tu vida, amén. Y eso mostraba también que era aquel que Moisés había profetizado, que se levantará un profeta a quien ustedes le tienen que hacer caso. Pero Jesús era más que un profeta, era el Mesías, el Cristo, Dios hecho carne. Amén. Entonces Jesús muchas veces cuando dijo a varios, sígueme, esa expresión hacía notar de que tenemos que amarlo más a Él, aún nosotros renunciando hasta nuestra propia vida. Notamos aquí, cuando el Señor mismo dice, ¿no? En el verso 25, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo, y no aborrece no solamente los demás, las relaciones o lo que yo hago, sino mi propia vida. ¿Qué decía Pablo? Yo no estimo ni aún preciosa mi propia vida. Amén. Es decir, que él mismo renunciaba a sí mismo por hacer la voluntad de Dios. Y no significa dejarlo todo, significa en la carne, es decir, crucificar esa carne que te impide hacer la voluntad de Dios, te impide amar, te impide hacer lo que es correcto. Entonces, el que ama todo más que a mí, cualquier cosa que se ame más a Dios, no es apto para andar en sus caminos. Entonces, ahí en el verso 15 está hablando de esta parábola y contrasta con ese título de lo que cuesta seguir a Cristo, el costo que hay que pagar por seguir al Señor. Me gustaba mucho cuando mi hermano Emanuel, en la graduación de su hija, decía, parafraseando, si hay una decisión en la que tienes que tomar, si es Dios o tus planes, escoge primero a Dios. Eso es muy lindo, ¿verdad? Así tenía que ser, amén. Que en todo lo que hagamos en este año, lo primero que escoja sea a Dios antes que nuestros planes. En nuestra relación con Dios, en nuestra comunión, es lo mismo. Antes que yo escoja lo que a mí me agrada, es decir, yo quiero tener ese pensamiento, yo quiero tener esa actitud, yo quiero comportarme de esa manera, mira lo que me hizo y yo voy a hacer esto. No, lo primero es la actitud de Cristo, amén. Tomar esa cruz, crucificarla, amén, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Notamos eso en Hebreos 12, ¿verdad? Que no brote, dice, ninguna raíz de amargura, que dice ahí que cuando brota, contamina, dice ahí, a muchos. Y en otras palabras, ¿por qué Esaú despreció su primogenitura por un plato de lentejas? Porque despreció la honra que Dios daba en ese entonces. No vamos a abarcar mucho, ya habíamos visto lo que era el primogénito y todo ello, pero aplicando el principio, nosotros por un plato de lenteja, por un plato de comida, es decir, lo que agrada a la carne, esa carne que agrada a todas esas cosas, voy a yo menospreciar el agradar a Dios, todo lo que Dios me dio y lo que soy en Cristo, voy a menospreciarlo y desperdiciarlo por un plato de comida. Es decir, no menospreciemos ahí la primogenitura, amén. No debemos despreciarlo, tenemos que agradecer al Señor. Ahora bien, también hay otra parábola, a ver, vamos a seguir en las diapositivas. Amén. Quiero que me acompañes a Mateo 22. Si bien es exclusivo esta parábola de la gran cena de Lucas, pero es muy parecida a lo que también relata Mateo 22. Y veamos esto. Leamos desde el verso 1. Aquí lo titula como la parábola de la fiesta de bodas. Y notemos y contrastemos el paralelismo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir.
Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿qué dice? No eran dignos. Notemos ahí, los judíos, es decir, tenían la promulgación de la ley, heredaron las promesas del pacto y todo ello, dice Romanos 9, capítulo 9 al 11, lo puedes leer. Es decir, tenían todo a los patriarcas. Pero a los gentiles se nos dio Cristo y con Cristo lo tenemos todo. Por eso que nosotros que no éramos dignos, ahora se nos dio a Cristo, amén, como aquella mujer cananea sirofenicia, amén, que Dios extendió su misericordia y ahora ella está también sentada a la mesa junto con el rey, amén. Y aquellos que fueron convidados primeros, dice, los primeros serán últimos y los últimos primeros. Por eso que cuando vengan y te inviten a una cena, dicen: no te sientes en los primeros asientos. Jesús en su oportunidad, confrontando a los fariseos, decía: no, ellos son hipócritas, generación de víboras que aman los primeros sillas y solamente ser vistos. Y ahí contrasta el Señor con la humildad que deberíamos nosotros tener. Por eso que en lo que hemos leído, Lucas 14 dice, no, los que se enaltecen serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Aquel publicano que igual de todo corazón vino y ni entró al templo, sino que fuera dijo: sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí que yo soy pecador. Pero el otro que ya estaba dentro del templo hipócritamente decía: yo no soy como este adúltero, ni como este lo que hace. No, ¿quién descendió justificado? Es decir, ¿quién descendió con la salvación? El publicano, porque si bien no era digno, reconoció su condición, pero Dios tuvo misericordia de él como lo tuvo con nosotros, amén. Entonces, ahí, ¿verdad? Dice, al oírlo se enojó y no eran dignos. Verso 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Algo que me llamó mucho la atención es que, ya un consejo que te puedo dar para que podamos aplicarlo todo este año, es que donde Dios esté, podamos estar nosotros. Dios está en una reunión, paga el precio de poder estar en esa reunión. En unas semanas atrás me tocaba ir con mi esposa a un evento. Quizás no había muchos ahí, pero por ser obedientes y porque sabemos que donde están 2 o 3 está el Señor, fuimos nosotros. No éramos muchos, éramos unos cuantos en ese evento, pero ahí el Señor pudo confirmar la palabra, la cual compartimos el día de ayer, de fin de año. Si yo no hubiera sido obediente y ser orgulloso, no, ¿por qué otra reunión o por qué voy a ir allá? A veces uno llegaría a con sus fuerzas buscar a ver qué palabra, qué voy a hacer, qué voy a predicar. Pero cuando somos obedientes y estamos donde Dios está, el Espíritu Santo es quien te guía, amén, y te habla y te muestra lo que debes hacer, amén. Por eso que siempre en este año, donde Dios esté, estés tú presente, amén. Así como las bodas, amén. Dios te invita, aplicando ese principio, ¿verdad? Dios te invita, puedas hacer caso, amén. Puedas estar presente siempre donde está el Señor, amén. Muy bien. Ahora bien, primero es la invitación en esta otra perspectiva en la que ve Mateo. Primero, que los que primero fueron convidados no eran dignos. Ya habíamos visto que esto habla de los judíos. Luego también muestra el arrepentimiento. ¿Cómo dice esta persona que no estaba vestido de boda? Quiso entrar ahí. Y uno diría, uy, entonces ahí ya uno puede contrastar ¿cómo es eso de la salvación? Hay que tener siempre ese equilibrio, ¿ok? Pero no es ahorita el tema. Entonces, aquí se habla de que aquel que no estaba vestido de boda es como ir a una gran cena, como sea. Cuando alguien te invita a un evento,
o has sido invitado quizá a una cena de fin de año y tantas cosas, tu forma de ir no es pues como sea, tienes que pues estar como que vestido de una manera también adecuada porque te están honrando, ¿no ve? Entonces, y esto espiritualmente se aplica de no es solamente decir, yo estoy en la gracia, soy salvo y entonces hago lo que sea. Cuidado ahí, porque no hay verdadero arrepentimiento. Por eso que este pasaje de capítulo 22 contrasta los que hacen la voluntad del Padre. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando estamos en la gracia, no solamente decir, yo puedo hacer lo que sea, sí, con tal, Dios me perdona. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que ver también, muchos podemos hacer cosas que hace un cristiano y nunca ser un cristiano. Un pueblo dispuesto a escuchar. También aquí lo puedes ver en las parábolas. El Señor Jesús narra 3 parábolas en las que dejó claro que el reino de Dios sería quitado de los judíos. Esto está en la parábola de los 2 hermanos. Amén, eso ya lo habíamos estudiado. Y dado a un pueblo dispuesto a escuchar. El reino iba a ser quitado a los judíos y dado a un pueblo dispuesto a escuchar. Es decir, lo más notable es que dicho pueblo era el mismo que los líderes religiosos despreciaban. ¿A quiénes despreciaban el pueblo judío? Los publicanos y las rameras. Pero dice que eran los primeros que estaban yendo delante del reino de Dios, porque ellos sí aceptaron el camino de justicia, es decir, sí aceptaron a Cristo, y el reino ahora sería de ellos. Amén. Y fue quitado de los judíos y fue dado a un pueblo dispuesto a escuchar. Algo que nos tiene que motivar también en este tiempo, hermanos, es la unidad. Amén. Como iglesias, amén, como iglesias hermanas, no seamos solamente, ya me olvidé la palabra, ¿no? Queremos solamente hacer grupitos a veces las iglesias, ¿no? Y no considerar que también aquella iglesia que tiene multitudes, igual son nuestros hermanos con los que tenemos nosotros que compartir. Y a veces uno quiere solamente ser selectivo, de ser considerado en una sola región. La iglesia es una sola, amén. Aquí no hay regionalismo. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, amén. Bueno, como un paréntesis para que entendamos. Cuando el Señor también igual contrasta a los líderes y cuando le dice, ¿verdad? El bautizo o el bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Dice que los líderes no supieron contestar, ¿verdad? Y el Señor Jesús les dijo, bueno, yo tampoco no les voy a decir con qué autoridad hago esto. Ahí hacía notar también de esa forma, amén, si yo soy del cielo o de los hombres. Si mi autoridad, si lo que hago yo también muestra el fruto del Espíritu, si soy engendrado por Dios, si muestro realmente que soy hijo de Dios, cuál es mi forma de comportarme. Por eso que ahí habla de esa gran cena, amén, de que podamos nosotros pagar el precio y no excusarnos. El Señor te confronta y te dice, perdona, hay que hacerlo, toma tu cruz, niégate a ti mismo, no tomes preciosa tu vida o lo que sea por ese plato de carne, de lentejas y todo ello. No, sino valora la primogenitura y amén, y haz la voluntad de Dios. Y podemos hacer muchas aplicaciones también en ese sentido. Sigamos para terminar. Amén. Jesús te dice, sígueme. Amén. Y no es solamente un 20%, un 40%, un 50%. Ayer bien lo dijo nuestro hermano José, es toda nuestra vida. Amén. Toda nuestra vida es el 100%. Ser discípulos. Dios no quiere fans, dijimos, ¿verdad? Dios quiere discípulos, aquellos que pagan el precio, amén, para seguirlo. Amén. Volvamos a Lucas 14. Entonces, ahí notamos, ya concluyendo, que por encima de lo que me gusta a mí, aún de la cotidianidad, si se puede decir, lo que yo hago el del día a día, por encima está el hacer la voluntad de Dios. Y eso lo vemos cuando los fariseos más les interesaban el día de reposo, pero a su manera y no a la manera de Dios, porque a la manera de Dios era obrar en misericordia. De la misma manera, el pagar el precio de seguir a Cristo va por encima de lo que yo hago cotidianamente. No solamente, como ayer vimos la vida de Jonás, no solo ver mi confort y mi beneficio, sino el hacer la voluntad de Dios, amén, y pagar el precio. Luego ahí están los convidados a las bodas, amén, que dice ahí, cuando llames
y hagas una cena, no llames a tus amigos. Es decir, a veces nosotros queremos ser recompensados por los que conocemos, pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, aun aquellos que no conocemos, dice la recompensa vendrá del cielo y no de los hombres. Amén. Ahí también otra conclusión igual que podemos hacer. Después está la parábola ahí de la gran cena, aquellos que se excusaron, amén, y ahí está la enseñanza de que no pongamos excusas ni pretextos en este año para servir al Señor, para seguir al Señor, tanto en nuestra vida, tomar el costo como aquel que hace esa torre, de poder calcular qué quiere y qué Dios demanda de mí, qué exige de mí, que le tema, que lo ame, que lo siga en todos sus caminos. Entonces yo tengo que renunciar a los míos, primero personalmente, después eclesialmente, es decir, como iglesia, amén, lo que me compete hacer en la iglesia, no poner excusas, sino hacerlo, amén, porque muchos son llamados, pero lamentablemente son pocos los escogidos, como aquel momento cuando Jesús dijo, ¿verdad? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Solamente unos pocos son los que pagan el precio de poder seguir a Cristo. Y ahí también desde el verso 25 en adelante, ahí está, ¿no? Lo que cuesta seguir a Cristo. Que por encima de todo ames al Señor con todo tu corazón. Amén. Ámalo con todas tus fuerzas, témelo y sigue en todos sus caminos, como dice Deuteronomio 10:12. Y termina diciendo el verso 34, buena es la sal. Está hablando a los hijos de Dios. Nota que la parábola que daba el Señor Jesús era primero para aquellos que eran su círculo más cercano, sus discípulos. Y ellos tenían que entender lo que estaba diciendo el Señor. Entiende también lo que el Señor dice. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Buena es la sal, nosotros somos la sal de este mundo, dice, ¿no? Mateo 5. Pero más si la sal, dice, se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Es decir, si somos hijos de Dios y pagamos el precio y somos discípulos de Cristo, es decir, ¿cómo es que no estamos nosotros salando? ¿Cómo es que nosotros no estamos preservando? ¿Cómo es que nosotros no estamos afectando tanto dentro como fuera también? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, sino que la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Por eso, como esa parábola, ¿verdad? Aquel que no estaba vestido de bodas fue arrojado, ¿no? Es decir, afuera. ¿Por qué? Porque no era apto, amén, no era hijo de Dios. Y como te digo, no es una expresión de, wow, el costo fuerte de seguir a Cristo, no. El camino, dijimos, es angosto, dijo el Señor, pero como decía el salmista, dentro de los que están ya en el camino del Señor, Dios ensancha su camino, Dios ensancha nuestras vidas y el camino del Señor es ligero. Por eso Jesús dijo, tomen mi yugo, ¿sí? Mi carga, dice ahí, mi yugo es fácil, ligera mi carga. El camino del Señor es ligero, es fácil de llevar, pero los que no quieren pagar el precio, siempre les va a costar. Amén. Pongámonos de pie para terminar. Amén. Cierra tus ojitos y pregúntate y responde esta pregunta. ¿Lo que yo hago, lo hago porque soy del cielo o porque solamente viene de los hombres, agrado a los hombres? Mi actitud, mi comportamiento, mi forma de ser en este año que empieza va a demostrar ante todos los que están a mi alrededor que realmente soy del cielo, que mi ciudadanía, mi comportar es del cielo o es de los hombres o es de la tierra. Así Cristo estaba contrastando también en ese tiempo a la audiencia y sobre todo también a los discípulos. Así el Señor también confronte nuestras vidas de que este año pueda ser un año donde podamos pagar el precio de seguirlo. Amén. De poder nosotros considerar esos costos y sobre todo pongamos a Dios primero. Donde esté Dios, esté yo. Porque ahí el Señor tiene una palabra para mí. Ahí el Señor tiene algo que quiere confrontarme, consolarme, alentarme también para mis pruebas, para el sufrimiento, para todo lo que yo pueda pasar. No escojamos estar en otros asuntos. El salmista decía, mejor es estar un día en tu casa que 1000 años lejos de él y habitar en las moradas de maldad. No habitemos en moradas de maldad, habitemos en la casa del Señor, en su presencia, todos los días de este año nuevo. Te damos gracias, mi Señor, por este tiempo y por tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a comprender, mi Dios, esta parábola, Señor, a no excusarnos, Dios, de servirte, de seguirte, de temerte y de amarte, Señor. Que aún nuestros compromisos familiares, Señor amado, no estén por encima, Señor amado, de hacer tu voluntad. Que en tu voluntad sea, Señor, hecha en nuestras vidas, Dios amado, y querramos nosotros hacer tu voluntad, mi Dios, por encima, Señor, de aquello que a veces, Señor, amamos más en esta tierra, a veces la familia, a veces el trabajo, el negocio o tantos asuntos, Señor, que podamos tener. Líbranos, Señor amado, danos prudencia para que no entremos, Señor, y seamos atrapados por las distracciones, Señor, de este mundo, que ahora hoy en día y en este año se va a masificar mucho más las distracciones, Señor, la ciencia que va avanzando y va creciendo, la tecnología, Señor, y hay tantas cosas absurdas, Señor amado, que a veces, Señor, mi Dios, nos atraen, Señor amado, mi Dios, y nos quedamos ahí, mi Dios, y no hacemos tu voluntad. Que este año paguemos el precio de tomar, Señor, nuestra cruz y seguirte, morir a nosotros mismos, Señor amado, ni siquiera tomar por preciosa nuestra propia vida, sino seguirte a ti, Señor, por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús te pedimos, amén, amén y amén. Amén. Saludémonos, amén. Y en este primer día del año, que el Señor los guarde, los bendiga, amén, y la palabra de Cristo more en abundancia y seamos llenos de la plenitud de Cristo. Dios los bendiga.